Revelado. 5 lecciones inspiradoras de estoicismo para salir adelante en momentos de soledad. La noche caía en el pequeño barrio de José, y la soledad se sentía como un peso insoportable. A sus 22 años, llevaba la carga de ser el primero de su familia en asistir a la universidad, un sueño que comenzó a desvanecerse tras la muerte de su padre, el jardinero que lo enseñó a amar la tierra. Entre las sombras de su hogar, el eco de su ausencia resonaba con cada latido de su corazón. La atmósfera en casa era tensa, un silencio que lo acompañaba como un viejo amigo y enemigo a la vez. En sus horas de estudio, la mente de José se llenaba de preguntas desgarradoras. ¿Podrá cumplir el sueño que él y su padre compartían? ¿Su madre será capaz de entender su deseo de seguir adelante? La presión de sus responsabilidades y el compromiso hacia su madre lo apresaban en una lucha interna constante. Cuando sus ojos se encontraban con los de los pacientes en la consulta médica, podía ver las expectativas dibujadas en sus miradas, y eso lo llenaba de angustia. ¿Cómo podía él, un joven en duelo, dar esperanza y soluciones, cuando por dentro dudaba de su propia fortaleza? Recitaba mentalmente las lecciones de su padre sobre el valor del trabajo, pero la sensación de que cada palabra era un peso adicional lo atormentaba. Fue en uno de esos días oscuros que encontró ese viejo texto sobre el estoicismo, una revelación que encendió una chispa en su interior. A medida que leía, las enseñanzas sobre la adversidad como oportunidad empezaron a calar en su ser. Pero incluso en medio de esta nueva esperanza, otro dilema surgía. Su madre, atrapada entre la tristeza y el deseo de estabilizar su vida, empezaba a hablar de volver al negocio familiar de jardinería. José se sentía dividido. Por un lado, estaba el amor que sentía por ella y la lucha que había llevado toda su vida. Por otro, el ardiente deseo de convertirse en médico. En cada cena, el tema se repetía, generando una presión creciente en su pecho, y un torrente de emociones lo abrumaba. José podía sentir el abrigo protector de su madre, pero también el peso de su sacrificio, y eso lo llenaba de culpa. Su respiración se volvía irregular mientras la tensión aumentaba en la mesa. Cada bocado se convertía en un acto de valentía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, entre la cena y el silencio, José enfrentó el momento más difícil. Con la mirada fija en su plato, sintió el impulso de expresar su verdad. «Mamá, yo quiero seguir mis estudios», pronunció, sintiendo que cada palabra pesaba como una roca. Sus ojos buscaron los de ella, pero encontró solo dolor y desilusión. La lucha entre el corazón y el deber se volvió desgarradora, como si estuviera en el borde de un abismo, inseguro si dar el paso hacia su sueño podría destruir lo que quedaba de su familia. La expectativa de su madre se convertía en un monstruo que devoraría su ambición. Podía ser el hijo que ella necesitaba, y al mismo tiempo el médico que su corazón deseaba ser. La incertidumbre lo envolvía, los latidos de su corazón resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Dentro de su mente, la voz de su padre susurraba, instándolo a no rendirse, a seguir su camino, pero el dilema era real y apremiante. José se sintió atrapado entre dos mundos irreconciliables. Cada decisión que tomaba lo acercaba más a un futuro que una vez soñó, pero que ahora parecía más distante que nunca. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, se preguntaba si alguna vez podría encontrar el camino que uniera su amor por su madre y su deseo de hacer algo grande. La oscuridad de esa noche era un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. La mañana siguiente,
José se despertó con la mente llena de tumulto. Cada pensamiento se sentía como una ola, arrasando sus emociones sin compasión. La decisión que había tomado la noche anterior pesaba sobre él como la culpa de un secreto. La imagen de su madre, herida por sus palabras, se repetía en su mente, y no podía sacudirse la sensación de haberla abandonado en su hora de necesidad. Sin embargo, en lo más profundo, había una pequeña llama de determinación que comenzó a crecer, una voz que murmuraba sobre la necesidad de priorizar su propio futuro. El campus universitario le ofrecía un refugio, una posibilidad de desconexión de la realidad que lo atormentaba. Sin embargo, incluso en medio de los libros y los compañeros de clase, la sombra de su vida en casa se cernía sobre él. La primera semana de clases pasaba y cada vez que alguien le preguntaba sobre su familia, una punzada de culpa le recorría el abdomen. La expectativa de sus compañeros lo hacía sentir como un impostor en su propia vida, atrapado entre el compromiso hacia su madre y su ambición personal. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, encontró un espacio silencioso junto a una ventana, desde donde podía observar cómo la luz del sol iluminaba la hierba recién cortada. Era justo allí donde una idea le dio un vuelco al estómago. Si él lograba entrenarse como médico, podría ayudar a muchas personas, incluidas aquellas en situaciones similares a la de su madre. Esa idea le dio una nueva perspectiva. Su futuro no solo le pertenecía a él, sino que también podría ser una forma de honrar la memoria de su padre. Decidido a aprovechar esta revelación, José comenzaba a aislar momentos de su día para meditar sobre lo que realmente deseaba. Dedicó cada mañana a reflexionar sobre el estoicismo que había encontrado, aplicando sus enseñanzas. Hacer una lista de las cosas que podía controlar se convirtió en un ritual, y a través de ese ejercicio comenzó a liberar la culpa que lo consumía. No podía activar los cambios que deseaba en su madre, pero eso no significaba que debía renunciar a su camino. El crecimiento personal no era un acto de egoísmo, sino una transformación necesaria. El diálogo con su madre, sin embargo, seguía atormentándolo. Esta se había vuelto más insistente sobre la jardinería, mencionando cómo el negocio podría revitalizar su hogar y brindarles una estabilidad financiera. La idea de un futuro en la tierra se sentía atractiva y reconfortante, pero también le provocaba una angustia creciente. ¿Cómo podría abandonar el camino que había comenzado a recorrer? ¿Era realmente capaz de abandonar a su madre en su lucha, incluso si eso significaba seguir su visión? Cada encuentro con ella se volvió un campo de batalla emocional. José notaba que sus palabras se volvían más pesadas, y cuando las tensiones aumentaban, su mente comenzaba a divagar hacia la opción más fácil: ceder. Pero también entendía que rendirse significaría traicionar tanto su deseo de honrar a su padre como su compromiso con sí mismo. Un nuevo dilema moral crecía en él, pero, a medida que pasaba el tiempo, podía sentir que su determinación se afianzaba. Fue en la siguiente cena, con la mesa llena de recuerdos y el peso de las expectativas, que la confrontación se volvió inevitable. Se dio cuenta de que ya no podía seguir navegando entre el amor y el deber sin tomar una decisión. José sabía que el momento de evaluar quién era realmente tenía que llegar, y con él, una pregunta resonaba más fuerte que nunca en su interior. ¿Podría realmente ser el hombre que su madre necesitaba y el médico que él deseaba ser? A medida que continuaba su búsqueda de autodescubrimiento, las sombras de su vida pasada se volvían nuestra motivación. José se preguntó, ¿qué sacrificios adicionales tendría que hacer para encontrar un camino que le permitiera unir ambos mundos? La respuesta a esa pregunta parecía cada vez más cerca, pero entre más la buscaba, más deslumbrante se sentía la luz de su propia ambición. En esos momentos de reflexión, surgió algo inesperado. Un mensaje que llegó a su teléfono cambió el rumbo de la noche, revelando una dedicación que nunca había imaginado, y que podía abrir puertas que nunca soñó explorar. ¿Está preparado para descubrir lo que la vida tiene reservado, y cómo esto podría reconfigurar su futuro? El brillo que provenía de su teléfono atrajo la atención de José, como una farola resplandeciente en la penumbra de su mente.
Era un mensaje de su antiguo profesor de biología, recordándole sobre un programa de becas para estudiantes de medicina, que ofrecía prácticas en un hospital local. Un torrente de emociones le invadió. Posibilidad, esperanza y, sobre todo, un profundo temor. ¿Era este el impulso que había estado esperando? ¿Conduciría hacia la realización de su sueño, o sería otra distracción de las expectativas familiares? Esa noche, mientras le daba vueltas a la idea, José se sumergió de nuevo en la filosofía estoica que había comenzado a adoptar. El concepto de distinguir entre lo que podía controlar y lo que no se asentaba en su mente como un mantra. A menudo se decía a sí mismo que no podía forzar a su madre a cambiar su perspectiva, ni podía hacer que deseara un camino diferente. Sin embargo, ¿qué podía hacer? La respuesta estaba en su determinación de asumir el control de su propio destino. Al día siguiente, pensó en cómo podría abordar esta oportunidad. José decidió que lo primero que debía hacer era hablar de esto con su madre. Sabía que los sentimientos de ella eran profundamente importantes, a pesar de que a veces le resultaban una carga. Quería encontrar una manera de expresarle que su búsqueda de ser médico no significaba el abandono de su hogar. Más bien, era un intento por ofrecerle un futuro más brillante. La conversación fue tensa. Al principio, su madre se mostró escéptica, llena de dudas sobre la elección de su hijo, como si cada palabra que pronunciara fuera una flecha arrojada hacia su corazón. Escuchó cómo ella manifestaba su angustia, su deseo de que todo estuviera bien en casa y la presión económica que estaba sintiendo. Sin embargo, en medio de ese torrente emocional, José se mantuvo firme, sosteniendo su voz con claridad y determinación. Fue un acto de enfrentar sus miedos y al mismo tiempo, de reafirmar su deseo de ser más que lo que su madre esperaba. Lo que comenzó como una tormenta de emociones, gradualmente se convirtió en un diálogo. José recordó los principios del estoicismo, y cómo la razón podía dominar la emoción. Su madre, aunque inicialmente resistente, empezó a considerar sus argumentos, viendo una chispa de pasión en los ojos de su hijo. Finalmente se comprometieron a buscar formas en las que su nueva realidad pudiera coexistir con sus necesidades familiares. Esa noche, con el eco de su conversación resonando en su mente, José se sintió más ligero. A medida que navegaba hacia el programa de becas, su corazón parecía latir con más fuerza. Se dio cuenta de que estaba dando pasos hacia su futuro sin sacrificar el presente. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a investigar tanto el programa como las tendencias de la medicina en la actualidad. No pasó mucho tiempo hasta que las aplicaciones para las becas se convirtieron en una obsesión mental. José se sentó cada tarde en su escritorio, dedicando horas a preparar su solicitud y recordando su porqué. Realizó simulacros de entrevistas, reforzó sus conocimientos y buscó consejo de compañeros. Cada pequeño logro era un ladrillo en la construcción de su camino personal, un camino que prometía no solo afectar su vida, sino también, potencialmente, la de su madre. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, José comenzó a darse cuenta de que el pasado no se iría tan fácilmente. Su madre seguía observando su progreso con cierta mezcla de orgullo y preocupación. Mientras él se enfocaba en su futuro, las luchas del presente continuaban acechando. Se hacía evidente que por mucho que se esforzara, no se podría cerrar la herida del sacrificio sin hacer un examen genuino de lo que estaba dejando atrás. Una noche, mientras revisaba los documentos de su solicitud, un pensamiento se apoderó de él. ¿Y si el programa no solo representaba una oportunidad para él, sino también un camino para crear un futuro donde su madre pudiera sentirse resignificada? Con esta nueva revelación decidió que no solo quería ser médico, sino un agente de cambio en su familia. Decidido a transformar su pasión en propósito, se preparó para una conversación decisiva. Había llegado el momento de compartir su verdadero deseo de que su madre pudiera ver cómo su éxito generaría un impacto más allá de su propio beneficio. Entonces, al acercarse al teléfono para llamar a su madre, una incertidumbre lo detuvo. ¿Realmente podría llenar el vacío entre sus aspiraciones y el anhelo de su madre?
Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo. El desafío de esa noche estaba por presentar la forma en que sus metas se entrelazaban con las necesidades familiares, y no podía predecir las implicaciones de su declaración. Se quedaba a la espera, sintiendo que el futuro estaba a punto de reconfigurarse de una manera que jamás había imaginado. José respiró hondo mientras esperaba la respuesta al otro lado de la línea. Su mente estaba en un torbellino, cada pensamiento pulsando con la urgencia de expresar la verdad que había estado incubando. Sabía que cada palabra tendría el peso de una decisión, así que se obligó a recordar por qué quería seguir este camino. No solo por él, sino también por su madre. Cuando su madre contestó, la voz temblorosa de preocupación lo golpeó. «José, ¿qué sucede?» Las dudas de ella se solidificaron en su pecho, pero él se aferró al propósito. Le habló de sus sueños de convertirse en médico y de cómo el programa de becas representaba la oportunidad de transformar no solo su vida, sino también la de ella como parte fundamental. Mientras José exponía sus argumentos, comenzó a notar cómo la conversación se movía de la tensión a una vulnerabilidad compartida. Su madre, aunque reticente, no pudo evitar recordar cómo él siempre había sido un estudiante dedicado. Pero, hijo, ¿y si no funciona? ¿Y si te alejas demasiado? La incertidumbre en su voz hizo eco de sus propios temores, pero en ese momento se dio cuenta de que su viaje personal no podía estar exento de riesgos. La noche pasó y él continuó compartiendo su visión, describiendo con pasión cómo cada experiencia regalada por la medicina podría ser un puente hacia un futuro más digno, no solo en lo económico, sino en significado y conexión emocional. Fijó su mirada en la ventana, dejando que la ligera lluvia que caía iluminara sus reflexiones. Visualizó no solo la posibilidad de escalar sus sueños, sino la oportunidad de construir un lugar donde ambos pudieran encontrar prosperidad, incluso en la distancia. Finalmente su madre, tras un silencio contemplativo, murmuró: «Quizás sea el momento de dejarte ir un poco». Sus palabras eran como un destello de esperanza, pero también una grieta de tristeza. José sintió una mezcla de gratitud y dolor. Sabía que la aceptación del cambio significaba que estaba abriendo una puerta hacia una nueva realidad. El camino hacia el programa de becas se volvió más claro, pero no exento de obstáculos. Con cada nuevo día, José se enfrentaba a la realidad de ser un futuro estudiante de medicina en un entorno competitivo. La primera etapa en el proceso de selección era una prueba de conocimientos y habilidades de comunicación. Desde el primer momento sabía que esto sería fundamental para demostrar no solo su capacidad, sino también su convicción. Decidido a brillar, se sumergió en estudios intensivos, devorando libros y recursos digitales, buscando no solo respuestas, sino comprensión. Las noches se convirtieron en un torrente de energía y tensión mientras practicaba entrevistas con amigos, siempre buscando mejorar su oratoria, sus gestos, su forma de conectar. A medida que su preparación avanzaba, también lo hacía la presión percibida. Cada simulacro de entrevista lo dejaba más inquieto. ¿Por qué temía tanto ser juzgado? ¿Era este temor el reflejo de las expectativas familiares que aún lo asediaban? Rafael, su amigo más cercano, lo llevó a romper su silencio. «José, debes abrazar tus decisiones. Esto no es solo un paso hacia lo que quieres, es el momento de ser quien realmente eres». Con esas palabras resonando, una chispa se encendió dentro de él. Decidió que no podía ceder ante sus miedos. Sería un médico que inspirara y liderara, y en vez de solo pedir apoyo, lo compartiría. El día de la evaluación estaba a la vuelta de la esquina, y sentía que su éxito dependería no solo de lo que demostraría, sino de cómo podría corresponder a su propio viaje. Esta dualidad interna entre la ambición y el anhelo por la aprobación lo llevó a una introspección profunda. La última noche antes de la prueba, decidió escribir una carta a su madre, expresando sus sueños, sus temores y la necesidad de su apoyo,
no solo como madre, sino como un igual que presencia una nueva etapa en sus vidas. Al terminar la carta, una sensación de calma lo envolvió, como si hubiese salido de un laberinto emocional. Pero cuando fue a guardarla, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación a una charla con un pionero en medicina, un encuentro que podría abrir aún más puertas, pero que también lo obligaría a enfrentar preguntas que aún no se había formulado. ¿Sería capaz de aprovechar esta nueva oportunidad y, al mismo tiempo, reconciliar lo que había dejado atrás? La inquietud se apoderó de él, y sintió que la noche no solo traía consigo el eco de su decisión, sino un nuevo dilema que podría llevarlo a redefinir su concepto de éxito. ¿Podría equilibrar su identidad entre sus aspiraciones y los lazos familiares que sopesaban sobre sus hombros? La charla con el pionero de la medicina se acercaba rápidamente, y José no podía evitar sentir que cada día que pasaba incrementaba la presión que sentía sobre sus hombros. Mientras se preparaba para aquella oportunidad, su mente estaba dividida entre los nervios de la entrevista y la anticipación del encuentro. Sabía que era una ocasión única para aprender de alguien que había dejado una huella profunda en el campo, pero también representaba una confrontación con sus propios miedos y dudas. El día llegó y al entrar a la sala, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de respeto y admiración. La figura del pionero, de pie al frente, capturó la atención de todos. Hablaba de sus comienzos humildes, de los fracasos que había encontrado y de cómo cada uno de esos tropiezos había sido fundamental para su crecimiento. Era un mensaje que resonaba con José, quien empezaba a entender que las cicatrices de sus propias luchas no eran solo marcas de sufrimiento, sino también signos de superación. Las preguntas que se sucedieron después de la charla fueron un campo de batalla para José. Cada respuesta exigía que confrontara sus propias inseguridades. Cuando llegó su turno para formular una pregunta, se sintió presa de la autocrítica. ¿Cómo se enfrentó a los momentos en los que sintió que no iba a lograrlo? Logró preguntar, sintiendo cómo el aire se volvía denso a su alrededor. El médico miró a su alrededor y luego se posó en la mirada de José. Con una voz calmada y firme respondió: «La perseverancia se forja en la soledad. Es en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza». Esas palabras resonaron como un eco en su mente, llevándolo a una revelación inquietante. Su camino hacia el éxito no solo era cuestión de habilidades académicas, sino de un viaje interno hacia la autocomprensión y la aceptación de sus propios miedos. Esa noche, mientras regresaba a casa, la conversación en su mente se intensificó. Decidido a no dejar que la sombra de sus inseguridades lo dominara, se sentó frente a su escritorio y empezó a anotar sus pensamientos. En las primeras líneas, marcó sus debilidades más evidentes, aquellos temores que le habían acechado desde niño, el miedo al fracaso, la necesidad de aprobación y la ansiedad por decepcionar a su madre. A cada palabra que escribía, se sentía más ligero, como si un peso estuviera siendo removido de su ser. Luego, reflexionó sobre las fortalezas que llevaba consigo, la dedicación, la pasión por aprender y la capacidad de conectar con otros. Se dio cuenta de que la autocompasión debía pasar a ser parte de su proceso. No estaba solo en su lucha. Otros también enfrentaban sus propios demonios. Su viaje no sería perfecto, pero eso no lo haría menos válido. En lugar de temerle a la vulnerabilidad, debería abrazarla como un componente de su experiencia. Con cada página que llenaba, una claridad emergía. José fue capaz de identificar que su verdadero desafío no era solo obtener la beca, sino permitir que su autenticidad brillara en cada interacción, en cada entrevista y en cada decisión que tomara. El aire en su habitación se sentía cargado de determinación. Decidió que, independientemente de los resultados, su valor no estaba atado a ellos. La noche culminó con una resolución. Se prometió a sí mismo que al día siguiente, en esa simulación final, se presentaría tal como era, sin máscaras ni pretensiones. Abrazaría sus temores como lecciones de crecimiento, y tejería sus aspiraciones al lazo de su historia personal. Sin embargo,
Al encaminarse hacia la cama, un mensaje llamó su atención. Era un recordatorio de la evaluación, pero junto a él, un aviso de que su nombre figuraba en una lista para un encuentro con otros aspirantes, quienes también estaban ávidos de obtener la misma oportunidad que él. La presión volvía a aumentar. Sería una confrontación no solo con sus pares, sino con el espejo que le reflejaba sus ansiedades mejor disfrazadas. José sintió cómo su determinación se sacudía, enfrentándose a una nueva pregunta. ¿Cómo podría destacarse entre aquellos que buscaban lo mismo que él? La respuesta se adentraba en su mente como una sombra amenazante, dejando entrever que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día de la evaluación llegó antes de lo que José esperaba. Al despertar, la luz del sol apenas filtrándose a través de las cortinas parecía burlarse de su ansiedad. La nueva realidad de tener que medir su valía frente a otros lo envolvía en una mezcla de adrenalina y desasosiego. Mientras se vestía, se observó en el espejo. Por un instante, contempló la figura que había tratado de ocultar bajo un caparazón de inseguridad. ¿Era este el reflejo de alguien capaz de brillar entre una multitud? Reflexionó sobre las palabras del pionero. La perseverancia se forja en la soledad. En su interior, una chispa de desafío comenzó a prenderse. Comprendió que esa soledad no era solo un estado físico, era un espacio propicio para el crecimiento, una oportunidad para aprender a resistir y triunfar en medio de adversidades. Al llegar al lugar de la evaluación, el ambiente era palpable. Aspirantes como él se movían en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Sin embargo, había un cambio en la atmósfera, una especie de conexión invisible entre ellos que parecía unir sus luchas y aspiraciones. José respiró hondo, recordando la resolución que había hecho la noche anterior. Tenía que enfrentar la autenticidad que había decidido abrazar. Durante la evaluación, fue testigo de la competencia latente que se palpaba en cada palabra y gestos de los demás. Algunos parecían confiados, otros visiblemente nerviosos. Con cada pregunta que pasaba, se adentraba más en su propio proceso de descubrimiento. Al abrirse camino a través de su presentación, identificó un momento crucial, el instante en que sintió que debía compartir no solo sus conocimientos, sino también su historia. Ese momento llegó al hablar de un proyecto de investigación que había liderado en su universidad. Mientras exponía su experiencia, sintió un cambio en su voz, un sonido más firme respaldado por su propia vulnerabilidad. Mencionó un fracaso previo y cómo había transformado ese tropiezo en una lección valiosa, algo que lo había llevado a recalibrar su enfoque, en lugar de a rendirse. Allí, en lugar de esconderse detrás de estadísticas y fórmulas, había revelado una parte de sí mismo que pocas veces había compartido. Al terminar su presentación, las miradas estaban fijas en él. Las reacciones fueron mixtas, pero no era eso lo que realmente importaba. En su interior, había encendido una chispa de confianza que nunca había sentido antes. Se dio cuenta de que su autenticidad resonaba más que una sólida exposición técnica. Aquella conexión con los otros aspirantes había sido un proceso de confianza mutua, un recordatorio de que no estaban solos en sus luchas. Las preguntas que siguieron fueron desafiantes. Cada una puso a prueba su paz interior, pero José se sentía diferente. Había despertado una voz interna que respondía con convicción y claridad. Atrapado entre la presión y la esperanza, comprendió que la evaluación no solo era una prueba, sino una etapa más en su viaje de autodescubrimiento. El momento culminante llegó cuando uno de los evaluadores le preguntó directamente, ¿qué te motiva realmente a seguir en este campo? La pregunta, simple pero intensa, cortó el silencio, y José sintió que un torrente de emociones lo atravesaba. Sin vacilar contestó, mi motivación no proviene solo del deseo de ayudar o de alcanzar un título. Proviene de mi deseo de ser un agente de cambio, de traducir las luchas que otros enfrentan en conocimiento y acción. Las reacciones en la sala fueron diversas. Había un silencio reverente, risas nerviosas y miradas de sorpresa. Sintió cómo la presión cesaba momentáneamente. En ese instante,
Mientras balanceaba sus temores, se dio cuenta de que había comenzado a ver sus luchas no como obstáculos, sino como catalizadores de crecimiento. Al concluir la evaluación, el auditor final se dirigió a los aspirantes. Sin embargo, antes de soltar la última palabra, dejó caer una revelación inquietante. Recuerden, la verdadera evaluación ocurre no solo aquí, sino en el camino que elijamos después. José salió de la sala sin certezas ni dudas. Su mente retumbaba con el eco de sus propias palabras. Había algo más grande que él en juego, y la interrogante que le carcomía era: ¿cómo continuaría su viaje ahora que había comenzado a explorar su verdadera voz? Justo en ese instante, una notificación en su móvil cortó sus pensamientos. Era un mensaje sobre una nueva ronda de entrevistas, esta vez con un enfoque aún más profundo. Tendría que confrontar no solo su intento de sobresalir, sino también cómo se presentaría de forma auténtica en un mundo que demandaba tanto de él. José no esperaba que la notificación del móvil lo llevara a una nueva ronda de entrevistas tan pronto. Su corazón latía rápido, casi como si le estuviera diciendo que este era el momento decisivo en su camino. No podía evitar sentir que cada uno de esos pasos representaría una prueba más de su crecimiento personal y profesional. Mientras se preparaba para la nueva etapa, se vio envuelto en una vorágine de pensamientos. La evaluación pasada había sido un diálogo interno profundo que lo había dejado con más preguntas que respuestas. Aquella revelación sobre la autenticidad lo había empujado a cuestionar todo lo que creía saber acerca de sí mismo. José caminaba por la calle, sus pasos resonando con cada latido de su corazón. Reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido en la anterior evaluación. Una de ellas era la importancia de conectar sus experiencias personales con su visión profesional. Nunca antes había valorado tanto el aprendizaje que surge del fracaso. Pero ahora, en lugar de ocultar sus fallos, sabía que debía abrazarlos. La primera lección que tenía que recordar era que el camino hacia el éxito no es lineal. Cada caída no era un punto final, sino un punto de inflexión. Eso lo llevó a recordar una segunda lección: la necesidad de constancia. La evaluación lo había empujado a entender que la perseverancia no era solo seguir adelante, sino aprender a adaptarse y cambiar según las circunstancias. En su mente pululaban ideas sobre cómo enfrentar estas entrevistas. Sabía que el enfoque que debía tomar era diferente. No quería entrar para demostrarles a los evaluadores que era el más capaz. Quería entrar y compartir su historia, y cómo cada uno de esos fracasos había forjado su carácter y determinación. El día de las entrevistas llegó. José se sentó en la sala de espera, flanqueado por otros candidatos. Se dieron a conocer, intercambiaron sonrisas nerviosas, y el ambiente se volvió un juego de nervios y expectativas. Sin embargo, en él crecía una sensación de calma. Recordaba sus experiencias pasadas, podía ver claramente la transformación que había comenzado a forjar. En lugar de temer a la competencia, comprendió que cada uno de ellos también traía consigo un cúmulo de historias que merecían ser escuchadas. Cuando fue su turno, se enfrentó a una luz brillante que hacía que los rostros de los evaluadores se difuminaran en sombras. En el fondo de su mente, recordó que cada mirada era, en realidad, una oportunidad para compartir algo valioso. Comenzó explicando su trayectoria, cómo había transformado el miedo en un motor de cambio. Las preguntas llegaban en una lluvia continua. Pero, en lugar de responder desde un lugar de defensiva, José a menudo hacía pausas deliberadas y reflexionaba. Sus respuestas eran menos sobre lo que sabía y más sobre lo que había vivido. Utilizó cada pregunta como un puente para conectar esos momentos críticos de su vida con su visión profesional. Los evaluadores parecían captar su energía renovada. Sus preguntas se volvieron más profundas, y José se sintió como si realmente comenzara a conectar. Esto no era simplemente una entrevista, era una conversación sobre identidad, pasión y propósito. Al finalizar, uno de ellos le lanzó una última pregunta. José, ¿cómo piensas mantener tu autenticidad en un entorno que tiende a buscar uniformidad?
Fue como si le lanzaran un reto encubierto. Sin dudarlo, respondió. Mi autenticidad surge de mis caídas. Mantenerme fiel a mí mismo es la forma más pura de resistencia. No busco ser un modelo a seguir, pero sí un ejemplo de que todos podemos encontrar nuestro camino a través de la vulnerabilidad. Mientras salía sintió que la presión que lo había envuelto se disipaba. Había compartido no solo su conocimiento, sino lo que significaba realmente ser un agente de cambio. Sin embargo, cuando su mente comenzaba a deslizarse hacia momentos de calma, recordaba las palabras del auditor anterior. La verdadera evaluación todavía estaba por venir. Con el corazón acelerado y la mente rumoreando, una nueva notificación en su móvil apareció. Estamos listos para la siguiente etapa. El pulso de la incertidumbre lo llenó de adrenalina. ¿Qué desafíos tendría que enfrentar en este nuevo recorrido? José se encontró en un umbral de oportunidades, y la notificación resonaba en su mente como un eco persistente. Había crecido, sí, pero todavía le quedaban lecciones que aprender, sobre todo en el contexto de esa nueva etapa que se acercaba. A medida que avanzaba en su recorrido, sabía que la autenticidad y la vulnerabilidad necesarias para enfrentar la incertidumbre debían ir acompañadas de un enfoque más sólido sobre cómo abordar lo desconocido. Los días siguientes fueron un compendio de preparación. Intentaba no dejar nada al azar, buscando en su interior las herramientas que le ayudarían a definir su camino. Se sentó en su escritorio, rodeado de materiales de lectura, notas y listas de prioridades. Reflexionaba sobre las 5 enseñanzas que sintió que brotaban de su propia experiencia y de la filosofía estoica, algo que había investigado por curiosidad y que ahora parecía pertinente aplicar. La primera lección, la aceptación de lo incontrolable. Comprendió que no podía controlar el resultado de la siguiente etapa, pero sí podía controlar su respuesta ante ella. Se enfocó en cada entrevista como una oportunidad para proyectar quién era, no un mero intento de conseguir el puesto. Esta mentalidad le ayudó a fortalecer la confianza en sus capacidades. La segunda lección era la de enfocarse en el presente. Entendió que las ansiedades sobre el resultado futuro no tenían cabida. Al concentrarse en cada conversación, en cada gesto y en cada pregunta, se liberaba de la carga emocional que traía consigo la incertidumbre. El tercer principio que lo resonaba era la reflexión activa. Después de cada interacción, dedicaba tiempo a analizar lo que había hecho bien y lo que podría mejorar. Este proceso no solo lo ayudó a encontrar áreas de mejora concreta, sino que también le proporcionaba una sensación de control sobre su propio desarrollo. Esa autocrítica constructiva alimentaba su crecimiento y preparaba el terreno para el futuro. El cuarto aprendizaje implicaba la resiliencia ante la adversidad. Se forzó a recordar que cada no que había recibido en el pasado era un peldaño en su escalera hacia el éxito. Esa mentalidad le permitía ver las decepciones no como fracasos, sino como probabilidades de aprendizaje vital. Desde esa perspectiva, fallar se convertía en un acto de valentía, un paso necesario en su evolución. Finalmente, la quinta lección de este proceso lo guió hacia la empatía. Comprender que cada uno de los evaluadores era también un ser humano lidiando con sus propios desafíos, le otorgó una claridad inesperada. Intentar conectar con ellos, verlos no solo como jueces sino como personas con historias, lo ayudó a acercar su discurso personal a algo universal, algo que resonaba en todos. Mientras se preparaba para el siguiente desafío, una parte de José se dio cuenta de que el crecimiento personal no solo estaba relacionado con alcanzar un objetivo. Se trataba del viaje mismo, de cómo cada paso, cada decisión, cada lección, había contribuido a formar la versión que ahora se presentaría ante los evaluadores. El día de la siguiente etapa, llegó con una mezcla de nervios y determinación. José se detuvo un momento antes de entrar en la sala de entrevistas, recordando las lecciones que había recogido. Cada pensamiento que cruzaba su mente estaba enraizado en su nueva comprensión de sí mismo. Sin embargo, cuando entró y miró a los rostros familiares de los evaluadores, un leve destello de inquietud lo envolvió. Había algo en su mirada que le hizo dudar,
un eco en la atmósfera que parecía susurrarle que los retos no solo serían profesionales, sino también profundamente personales. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar para ser verdaderamente tú mismo en este proceso?, pensó antes de que comenzara la sesión. Esa pregunta latía en su interior, clamando por atención, y de alguna manera, le hacía entender que la autenticidad podría ser su mayor arma, pero también su mayor desafío. A medida que las primeras preguntas se deslizaron entre ellos, se dio cuenta de que esta evaluación no sería solo otra prueba. Sería una confrontación consigo mismo, una que lo llevaría al límite de su vulnerabilidad. ¿Sería capaz de sostenerse firmemente en su verdad cuando el mundo intentara empujarlo hacia el conformismo? La respuesta no solo definiría su carrera, sino también su esencia. Las primeras palabras de los evaluadores llegaron como cuchillos afilados. Cuéntanos sobre un momento en el que tuviste que enfrentarte a un obstáculo y cómo lo superaste. José sintió un nudo en el estómago. No era la pregunta en sí lo que lo inquietaba, sino el eco de sus propias inseguridades resonando en toda la sala. Esa pregunta, tan común en entrevistas, se transformó en un verdadero reto personal. Era el momento de materializar las lecciones que había analizado en su mente. Respiró hondo y comenzó a relatar una experiencia de su pasado laboral, un proyecto que había fracasado rotundamente. Mientras hablaba, se sintió vulnerable, expuesto. En lugar de ocultar su vergüenza, decidió mostrarla. Hizo hincapié en lo que había aprendido, cómo había crecido desde la experiencia. Cuando terminó, notó una ligera sorpresa en las caras de los evaluadores, como si hubieran vislumbrado a un ser humano, más que a un simple candidato. Fue un instante poderoso en el que se sintió más conectado a su propia historia que nunca. A medida que avanzaba la entrevista, las preguntas se tornaron más profundas, desafiándolo a abrirse aún más. ¿Cuáles son tus miedos más profundos? Esta pregunta lo obligó a un autoexamen y a un diálogo interno crudo. José sabía que dejarse llevar por la vulnerabilidad era arriesgado. Sin embargo, la autenticidad lo liberó. Compartió sus temores de no estar a la altura, de regresar al punto de inicio en su carrera. Al hacerlo, pudo sentir una transformación interna. Aquellos miedos, que antes le parecían muros imponentes, comenzaron a parecerse más a simples baches en un camino. La conexión con los evaluadores se sentía intensa. Se estaba atreviendo a ser él mismo, a mostrar sus imperfecciones. Esa noción de empatía que había cultivado antes del encuentro floreció en la conversación. Veía en sus miradas la comprensión, el interés genuino y la aceptación. José se dio cuenta de que no eran solo patrones permanentes en un rígido sistema de selección. Eran personas en busca de autenticidad, pero el eco de la incertidumbre seguía presente. Con cada respuesta, se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto, si su elección de ser honesto con sus debilidades podría jugar en su contra. Esa tensión y la posibilidad de un no seguían latentes, y aunque se esforzaba por convencerse de que solo se trataba de un paso más en su viaje, su mente empezaba a divagar. ¿Qué sucedería si su sinceridad le costara la oportunidad? Mientras la entrevista llegaba a su final, un evaluador le lanzó la pregunta que encendió aún más sus dudas. ¿Podrías describirnos una debilidad que consideres un obstáculo en tu vida profesional? Con el sudor acumulándose en su frente, ese instante se convirtió en un punto de inflexión. Sabía que podía omitir su franqueza y ofrecer una respuesta convencional, pero pronto comprendió que lo que estaba en juego era algo más que un simple empleo. Estaba en juego su identidad. Una de mis principales debilidades es que a veces me cuesta delegar tareas, comenzó, sintiendo una autoconfianza inesperada. Me preocupa no cumplir con los estándares que espero de mí mismo, así que tiendo a querer abarcarlo todo. La sala se tornó silenciosa. Al verbalizar su imperfección, el peso de la posibilidad de no ser aceptado comenzó a disiparse, como si la fuerza de su autenticidad pudiera convertir los miedos en insignificantes. Al finalizar la entrevista, se sintió exhausto pero liberado. Ya no era el mismo que había entrado, y eso en sí mismo representaba un avance significativo.
El camino hacia un futuro incierto todavía lo esperaba. Fuera de la sala, el silencio del pasillo le ofreció un momento de soledad para reflexionar. Se estaba reconociendo ante sí mismo como una persona valiosa, capaz de confrontar sus temores. Sin embargo, en su mente, una nueva pregunta surgía. ¿Realmente habías mostrado toda tu esencia, o todavía había más capas que explorar? La búsqueda por desnudarse emocionalmente no había hecho más que comenzar. ¿Qué nuevas revelaciones le esperaban en los siguientes pasos de este viaje? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para José. La experiencia en la entrevista había dejado una marca indeleble en su corazón, pero también suscitó una sensación de inquietud. Había sido valiente. Había compartido su historia, pero en su interior latía la pregunta que ahora se hacía insistentemente. ¿Había realmente confrontado toda su verdad? Esa búsqueda incesante por ser auténtico lo llevó a adentrarse más en su camino de autodescubrimiento. Una mañana, mientras se preparaba para salir, recibió un mensaje del comité de selección. Con su corazón acelerado, abrió el correo y se le erizó la piel al leer que había sido seleccionado para la siguiente etapa del proceso. La emoción era abrumadora, pero rápidamente se vio envuelto por la ansiedad. Estaba verdaderamente listo para lo que vendría. En las semanas siguientes, comenzó a asistir a talleres de desarrollo personal y liderazgo, convencido de que cada nueva habilidad le haría brillar en su camino hacia la medicina. Al mismo tiempo, hospedaron un evento donde destacados médicos compartían sus experiencias. Fue ahí donde conoció a Clara, una mujer que había desafiado las normas en el campo médico. Su historia de perseverancia y autenticidad resonó profundamente en él. Clara le confirmó que ser un buen médico no era solo cuestión de habilidades técnicas, sino de la capacidad de conectar y empatizar. Inspirado, José decidió aplicar lo aprendido a cada aspecto de su vida. Empezó a escribir un diario, registrando sus reflexiones sobre sus miedos, sus triunfos y sus interacciones con los demás. A través de la escritura, encontró un espacio seguro para explorar sus emociones y sus metas. Se sintió liberado al compartir sus pensamientos más profundos, incluido el miedo a defraudar a su madre en su busca por un futuro lejos de las expectativas familiares. Cada día se convertía en una oportunidad para practicar la autenticidad que tanto había estado cultivando. Hablaba abiertamente con sus compañeros sobre sus inseguridades, y en esas conversaciones, se dio cuenta de que todos ellos también lidiaban con sus propias luchas internas. Esa revelación lo unió con sus pares, y juntos formaron un círculo de apoyo que fortaleció su confianza. La compasión y el entendimiento se convirtieron en el núcleo de su comunidad. Se sentía parte de algo más grande. Días más tarde, tras muchas horas de preparación, llegó el día de la última entrevista. José entró a la sala con una confianza renovada. Ya no era el mismo chico lleno de dudas que había sentado aquella primera vez. Había aprendido a ver sus vulnerabilidades como recursos, no como debilidades. La postura firme y la mirada decidida reflejaban la evolución que había tenido. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Las preguntas fluyeron como un río, y en lugar de intentar dar respuestas que encajaran en un molde, se sintió libre para compartir su historia. Habló no solo de sus fortalezas, sino también de sus debilidades, y cómo éstas habían moldeado su deseo de ayudar a otros. Al final, uno de los evaluadores hizo una pregunta que golpeó fuerte en su pecho. ¿Por qué deseas ser médico? Sin dudar, respondió con pasión. Porque quiero usar mi propia historia de superación para ayudar a otros a encontrar sus propias voces. Quiero ser un faro para aquellos que sienten que han sido olvidados o dejados atrás. Cuando salió, el peso de la incertidumbre se había aligerado por completo. Había confrontado sus miedos, y no solo había integrado lo que había aprendido, sino que también se había comprometido a actuar en consecuencia. Independientemente del resultado, la verdadera victoria había sido el crecimiento personal que había logrado. Se sentía completo. Semanas después, mientras caminaba por el campus universitario, un correo de aceptación iluminó su pantalla. José había obtenido la beca,
y su camino hacia la medicina estaba asegurado. El futuro era brillante, e incluso lo mejor, su madre había comenzado a respaldar su decisión, reconociendo su pasión y compromiso. El diálogo que habían mantenido con el tiempo les permitió forjar una nueva conexión, donde el amor y el respeto se anteponían al temor. José había superado no solo las barreras externas, sino también las internas que lo habían limitado. Había comprendido que la verdadera fortaleza no residía solo en la perseverancia académica, sino en la capacidad de ser auténtico en cada paso de su camino. La medicina no solo se trataba de curar cuerpos, sino de tocar corazones y transformar vidas. Ahora estaba listo para hacer su parte. El viaje que había comenzado en soledad estaba lleno de conexiones significativas, y cada paso que daba lo acercaba más a un futuro pleno, donde podría honrar las enseñanzas de su padre y llenar de orgullo a su madre. Todo era posible, y la historia de José estaba solo comenzando. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora. Ayuden a alimentar el algoritmo y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y sobre todo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Hagamos que esta comunidad crezca, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.